Tengo 69 años y hace poco entendí algo que durante gran parte de mi vida nunca quise mirar con demasiada claridad. El error más grande que cometí no fue algo que dije, fue algo que no dije. Durante muchos años pensé que el silencio era una forma de prudencia, una forma de evitar conflictos innecesarios, de mantener la calma cuando las cosas podían complicarse, de dejar que el tiempo acomodara lo que las palabras podían desordenar. Así me lo repetí durante décadas. El silencio parecía una señal de madurez. Pero hace unas semanas, mientras caminaba solo por una calle tranquila cerca de mi casa, apareció un pensamiento que me detuvo por completo. No fue una revelación dramática. Fue más bien una frase simple que apareció con una claridad inesperada. Tal vez el silencio también puede ser una forma de renuncia. Esa idea me acompañó durante toda la caminata. El cielo estaba gris. El viento movía lentamente las hojas de los árboles y las personas pasaban a mi lado sin notar nada especial. Era una escena completamente normal, pero dentro de mí algo estaba revisando muchas escenas del pasado. Cuando uno llega a cierta edad, los recuerdos empiezan a aparecer de una forma distinta. No llegan como historias aisladas, sino como partes de un mismo hilo que finalmente empieza a tener sentido. Y mientras caminaba aquella tarde, empecé a recordar muchas situaciones donde elegí callar. Callé para evitar discusiones. Callé para no incomodar a alguien. Callé para mantener una paz que parecía frágil en su momento. Cada uno de esos silencios parecía razonable e incluso noble. A veces creemos que callar es una forma de proteger algo importante, una relación, una amistad, una estabilidad que no queremos poner en riesgo. Recuerdo que desde joven aprendí algo que me acompañó durante muchos años. Aprendí que hablar demasiado podía complicar las cosas. En mi casa, cuando era niño, el ambiente valoraba mucho la tranquilidad. No era un lugar de grandes discusiones ni de emociones intensas más. Bien era un lugar donde las cosas se resolvían con pocas palabras. Y con el tiempo entendí que ser alguien que no crea conflictos tenía cierto valor. Las personas confiaban en mí. Me veían como alguien equilibrado, alguien que no reaccionaba impulsivamente. Esa imagen me acompañó durante décadas. Ser el que mantiene la calma, ser el que no agranda los problemas, ser el que escucha más de lo que habla. Durante mucho tiempo pensé que esa forma de vivir era una señal de sabiduría. Y en algunos momentos lo fue. Pero ahora, mirando mi vida desde los 69 años, empiezo a notar algo que antes no veía con claridad. No todos los silencios nacen de la calma, algunos nacen del miedo. Mientras caminaba esa tarde, recordé una conversación que nunca tuve, una conversación que durante años imaginé muchas veces en mi cabeza. No era una discusión dramática, era algo mucho más simple en decir lo que realmente pensaba. Pero en ese momento decidí callar, no porque no tuviera las palabras, sino porque pensé que hablar podía complicar las cosas. Ese momento pasó hace décadas y durante muchos años no lo recordé con demasiada frecuencia. Pero algo curioso ocurre con el paso del tiempo. Hay decisiones pequeñas que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que con los años empiezan a mostrar un peso diferente. Ese silencio fue uno de esos momentos, y mientras caminaba por esa calle tranquila, apareció otra pregunta que nunca me había hecho con tanta honestidad. ¿Cuántas cosas en mi vida también quedaron atrapadas en ese silencio? La pregunta no llegó con reproche, llegó con curiosidad, porque cuando uno empieza a revisar su propia historia con calma, descubre algo que durante años pasó desapercibido. El silencio tiene muchas formas. A veces es prudencia, a veces es paciencia, pero otras veces es simplemente una forma de evitar decir lo que sentimos. Durante décadas pensé que callar era una manera de mantener el equilibrio en mi vida, pero ahora empiezo a entender algo que antes no había considerado. El silencio también deja cosas sin resolver, palabras que nunca llegaron a existir, verdades que quedaron suspendidas en algún lugar entre lo que sentimos y lo que decidimos no decir. Mientras seguía caminando,
El viento movía suavemente las hojas secas sobre la vereda. Ese sonido simple, repetido, tenía algo extrañamente parecido a la forma en que funcionan los recuerdos. Pequeños fragmentos que vuelven sin hacer ruido. Y uno de esos recuerdos apareció con más claridad que los demás. Un momento en el que podría haber hablado, un momento en el que decir la verdad no habría destruido nada, pero sí habría cambiado algo. Sin embargo, elegí callar. Durante años no pensé demasiado en esa decisión. La vida siguió avanzando, como siempre hace. Hubo trabajo, rutinas, responsabilidades, días normales que pasaban uno detrás de otro. Pero ahora, con 69 años, empiezo a entender algo que durante mucho tiempo no quise ver. Hay decisiones que no se toman con palabras, se toman con silencio. Y sentado ahora, recordando esa caminata y todos esos momentos que quedaron suspendidos en el pasado, aparece una comprensión que tardó décadas en formarse. Tal vez el mayor error de mi vida no fue hablar demasiado, fue creer que callar siempre era lo correcto, porque hay silencios que protegen la paz, pero también hay silencios que poco a poco se convierten en una ausencia que solo entendemos muchos años después. Y cuando finalmente uno lo ve con claridad, aparece una frase que durante mucho tiempo nunca imaginé decir. El silencio que guardé durante tantos años también fue una decisión que hoy, mirando hacia atrás, tiene un nombre muy claro: a mi silencio. Después de aquella caminata, el pensamiento no desapareció. A veces ocurre algo curioso cuando una idea finalmente encuentra su lugar dentro de nosotros. No se van, empieza a iluminar partes del pasado que antes estaban en sombra. Eso fue exactamente lo que me ocurrió en los días siguientes. Durante años, pensé que mi vida había sido bastante tranquila. No había grandes conflictos, ni rupturas dramáticas, ni decisiones impulsivas que cambiaran todo de un momento a otro. Si alguien hubiera observado mi historia desde afuera, probablemente habría dicho que fui una persona prudente, una persona que evitaba problemas innecesarios. Durante mucho tiempo, yo mismo creí esa versión de mi historia, pero cuando esa frase apareció en mi mente, el error de callar, algo empezó a reorganizar mis recuerdos. Escenas que antes parecían normales comenzaron a adquirir un significado distinto, no porque hubieran sido dramáticas, sino porque en todas ellas había algo en común: el silencio. Recordé conversaciones donde sentí que algo dentro de mí quería decir algo importante, mas no ujáis. Recordé momentos en los que alguien esperaba una respuesta más honesta y yo respondí con algo neutral. Recordé situaciones donde hablar habría sido incómodo y elegí la comodidad del silencio. Durante décadas pensé que esas decisiones eran señales de equilibrio. Creía que callar era una forma de proteger lo que ya existía: las relaciones, la tranquilidad, la estabilidad de la vida cotidiana. Y en parte era cierto, pero ahora empiezo a entender algo más. A la estabilidad también puede volverse una excusa para no decir lo que sentimos. Mientras recordaba todo esto, apareció con más claridad uno de esos momentos que durante años había quedado enterrado entre miles de recuerdos cotidianos. Fue una conversación con alguien que fue muy importante en mi vida. No fue una discusión, no hubo gritos ni acusaciones. Fue uno de esos momentos silenciosos donde alguien espera escuchar algo verdadero ni yo. No lo dije. No fue por falta de palabras, fue por miedo. Miedo a cambiar algo que parecía estable. Miedo a que la conversación tomara un rumbo que no pudiera controlar. Miedo a que decir la verdad abriera una puerta que ya no podría cerrarse. Así que elegí callar. En ese momento me pareció la decisión más prudente, la más adulta o la más razonable. La vida siguió su curso después de esa conversación. Las rutinas continuaron, las responsabilidades ocuparon el espacio de siempre, los días se fueron acumulando uno detrás de otro
como suele ocurrir. Pero ahora, mirando ese momento desde los 69 años, entiendo algo que en ese momento no vi. No decir algo importante también cambia las cosas, solo que el cambio ocurre de una manera más silenciosa. New produce. Una ruptura inmediata no genera un conflicto visible, pero deja una pequeña distancia invisible, una distancia que con el tiempo se vuelve real. Durante años no pensé demasiado en ese momento. La vida adulta tiene una capacidad extraordinaria para mantenernos ocupados. Trabajo, compromisos, responsabilidades. Todo eso crea la sensación de que siempre hay cosas más urgentes que revisar el pasado. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de devolvernos ciertas preguntas cuando finalmente estamos listos para mirarlas. Y en los últimos días, una de esas preguntas empezó a aparecer con más frecuencia. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado? No es una pregunta que produzca arrepentimiento dramático. No estoy imaginando que mi vida habría sido completamente distinta. La vida nunca cambia por una sola frase. Pero si cambia algo importante, a la claridad. Porque decir lo que sentimos no siempre resuelve las cosas, pero sí evita algo muy particular, a la sensación de haber dejado algo sin terminar. Y esa sensación, curiosamente, es la que empieza a aparecer cuando uno mira su vida desde cierta distancia. Durante décadas pensé que el silencio era una forma de evitar errores. Hoy empiezo a entender algo diferente. El silencio también puede ser un error. No porque siempre debamos decir todo lo que pensamos. La vida no funciona así. Hay palabras que es mejor guardar. Momentos donde hablar solo complica lo que podría resolverse con paciencia. Pero también existen palabras necesarias. Palabras que, si no se dicen en su momento, quedan flotando en algún lugar del pasado. Palabras que con los años se transforman en preguntas. Mientras pensaba en todo esto, una tarde, sentado frente a la ventana de mi casa, observando cómo la luz del atardecer cambiaba lentamente el color de los edificios, apareció un pensamiento que nunca había formulado con tanta claridad. Durante muchos años, creí que callar me ayudaba a mantener la paz en mi vida, pero tal vez, en algunos momentos, solo estaba evitando la verdad, y cuando uno evita la verdad durante demasiado tiempo, ocurre algo curioso. No desaparece. Simplemente se queda esperando a que algún día tengamos el tiempo y la calma suficientes para mirarla de frente. A los 69 años, creo que finalmente estoy teniendo ese momento. No para cambiar lo que ocurrió. El pasado no funciona así, pero sí para entender algo que durante mucho tiempo no supe ver. No todas las decisiones de la vida se toman hablando. Muchas se toman callando. Y cuando finalmente uno empieza a revisar esos silencios con honestidad, aparece una pregunta que puede tardar décadas en formarse. ¿A cuántas cosas renuncié simplemente por no decir lo que sentía? Esa es una pregunta que todavía sigo explorando, porque cuando uno empieza a mirar su vida desde ese lugar, descubre que el silencio tiene una historia mucho más larga de lo que imaginaba. Después de esos días de recordar tantas escenas, entendí algo que nunca había pensado con tanta claridad. El silencio no desaparece con el tiempo. Las palabras que no dijimos no se borran, simplemente se quedan quietas en algún lugar de la memoria, esperando a que algún día tengamos la calma suficiente para mirarla sin miedo. A los 69 años, uno empieza a ver la vida como un camino completo. Ya no se mira solo el presente ni solo el futuro. Se observa el recorrido entero, con sus decisiones visibles y también con aquellas que tomamos sin darnos cuenta. Y entre todas esas decisiones, descubrí algo que durante décadas había pasado desapercibido. A muchas de las cosas que marcaron mi historia no ocurrieron por lo que dije, sino por lo que elegí callar. Durante muchos años pensé que el silencio me había protegido. Pensaba que había evitado conflictos innecesarios, discusiones que tal vez habrían dejado heridas más profundas. Pero ahora empiezo a entender
algo distinto. El silencio no siempre protege. A veces simplemente deja las cosas suspendidas en el aire, sin una forma clara, sin una verdad que las sostenga. Mientras pensaba en todo esto, recordé una escena muy simple. Una tarde cualquiera, hace muchos años, sentado frente a una mesa con alguien que esperaba escuchar algo sincero de mí. Recuerdo perfectamente la sensación de ese momento. Las palabras estaban allí. Sabía exactamente lo que quería decir, pero también sabía que decirlo podía cambiar algo. Y entonces elegí callar. No fue una decisión heroica ni una decisión cobarde. Fue simplemente la decisión más fácil en ese instante, la decisión que parecía mantener todo en calma. Pero ahora entiendo algo que en ese momento no vi. La calma que se mantiene con silencio muchas veces no es verdadera calma. Es solo una pausa, porque las palabras que no se dicen no desaparecen. Siguen existiendo dentro de nosotros, incluso cuando la vida continúa como si nada hubiera ocurrido. Durante años, ese momento quedó enterrado entre miles de días normales. Hubo trabajo, responsabilidades, decisiones cotidianas, conversaciones nuevas que ocuparon el espacio de aquellas que nunca ocurrieron. Pero el tiempo tiene una manera muy particular de devolvernos ciertas preguntas. No lo hace de golpe, lo hace despacio. A veces tarda décadas. Pero cuando finalmente llega ese momento de claridad, uno empieza a notar algo que antes parecía invisible. La vida no está hecha solo de acciones, también está hecha de silencios. Mientras observaba la luz del atardecer entrar por la ventana aquella tarde, pensé en algo que nunca había considerado con tanta honestidad. Durante años creí que hablar podía complicar las cosas, pero ahora empiezo a entender que callar también tiene consecuencias, no siempre visibles, no siempre inmediatas, pero reales. El silencio puede evitar una discusión en el presente, pero a veces crea una pregunta que permanece durante años. ¿Qué habría pasado si hubiera hablado? Esa pregunta no es un castigo. No la pienso con tristeza ni con nostalgia exagerada. La pienso con la serenidad que aparece cuando uno finalmente acepta su propia historia. Porque con los años uno entiende algo muy importante. No podemos volver atrás, pero sí podemos mirar lo que ocurrió con más claridad, y esa claridad trae consigo una comprensión que durante mucho tiempo no estuvo disponible para mí calar. No siempre fue una señal de sabiduría. A veces, pues simplemente una forma de evitar algo que me daba miedo enfrentar. El miedo a cambiar las cosas. El miedo a decir una verdad que tal vez no sería bien recibida. El miedo a que una conversación abriera caminos desconocidos. Durante muchos años, pensé que proteger la estabilidad era lo más importante. Hoy entiendo que la estabilidad también necesita verdad para mantenerse viva, porque cuando la verdad no se dice, las relaciones siguen existiendo, pero algo dentro de ellas cambia silenciosamente. A los 69 años, no estoy tratando de corregir el pasado. No creo que la vida funcione de esa manera. Cada etapa tiene su propia lógica, sus propias decisiones, sus propios silencios. Pero si puedo mirar mi historia con una comprensión que antes no tenía, y esa comprensión me permite decir algo que durante mucho tiempo no habría dicho en voz alta. El silencio también fue una decisión que tomé muchas veces creyendo que estaba haciendo lo correcto. Tal vez en algunos momentos lo fue, pero en otros simplemente fue una forma de no enfrentar lo que sentía. Si estas reflexiones nacidas después de muchos años te ayudan a mirar tu propia vida con un poco más de atención, puedes suscribirte al canal y quedarte cerca. A veces quienes ya caminaron bastante descubren algo muy simple que puede servir a otros que todavía están en medio del camino. La vida no siempre nos pide respuestas perfectas, pero sí nos da momentos donde decir la verdad puede cambiar algo importante. Yo tardé 69 años en entenderlo, porque mirando hacia atrás, ahora puedo ver algo que durante décadas pasó
desapercibido. Muchas de las decisiones más importantes de mi vida no se tomaron con palabras san, se tomaron con silencio. Y ese silencio, que durante años pensé que me protegía, hoy tiene un nombre muy claro: mi silencio.